Hemos conocido a Kepa Paz Alonso gracias a un experimento que están haciendo con Versolaris. Y nos ha llamado la atención porque, bueno, en principio nos habéis confesado que no sabe hacer versos. ¿Cómo has llegado aquí? Pues, bueno, en principio mi trayectoria es corta, pero a la vez relativamente larga. Terminé o hice mi tesis doctoral aquí en la Facultad de Psicología en San Sebastián y a partir de ahí me marché 6 años al extranjero donde pues aprendí neuroanatomía, aprendí el uso de técnicas de visualización del cerebro en vivo y bueno, pues también todas las estrategias o métodos de análisis que conlleva. Hasta que hace poco han abierto el Bastender Cognition Brain and Language, donde bueno, apliqué, me seleccionaron y soy uno de los investigadores del centro y trabajo principalmente en eso, en examinar qué pasa en el cerebro cuando uno está haciendo distintas tareas y cómo cambia la activación entre distintas redes neurales en función de distintas variables. Pues empezando con psicología, que parece que no es tan de ciencias, ¿no? que es un poco más de letras, a meterte en cosas tan científicas, en neurología y aparatos. Y ¿qué tal? ¿Cómo lo esperabas? ¿Esperabas que esto fuera así? O... La verdad es que fue un cambio de psicología pues eso, a los estudios que realicé fuera. De todos modos fue un cambio realmente enriquecedor. Al final lo que hacemos no deja de ser preguntas que uno hace y que uno puede plantear con estudios puramente conductuales, pero observando qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces digamos que gran parte de las bases de, por ejemplo, neurociencia cognitiva están ya pues, fundamentadas en el trabajo que los investigadores han realizado en otras áreas como la psicología durante muchos años. Lo único que en este caso, pues eso, lo integramos dentro de un sistema y un funcionamiento y vemos eso, pues activaciones en regiones que están asociadas a cierto tipo de tareas y cómo funcionan las distintas redes. Y, por ejemplo, ¿para ti ha sido importante haber ido fuera? ¿Crees que hubieses llegado aquí si no hubieses estado antes en el extranjero? Sí, yo creo que en mi caso al menos es totalmente así. Si no hubiese salido fuera, no hubiese tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Entonces realmente el salir fuera y volver ha servido para venir con un background que realmente es un background que en el momento en el que yo me marché no hubiese podido obtener aquí. A la vez hoy por hoy, cada vez depende del sector o depende del área de investigación, pues por ejemplo se están formando nuevos centros de investigación y hay veces que hay muy buenas oportunidades para desarrollar lo que uno ha estado desarrollando fuera y que en un momento dado uno se plantea pues va a ser difícil volver, ¿no? Ya. Entonces bueno, en este caso ha coincidido, hay muchos compañeros en otras muchas áreas que la verdad pues pueden estar más contentos fuera que aquí. En este caso pues yo creo que he tenido suerte y ha coincidido que justo por eso hay un centro de neurociencias que dispone de toda la tecnología que uno puede desear justo aquí en San Sebastián. O sea que ahora mismo estás súper contento. Sí, es un lujo, es un lujo. Pues nada, a disfrutar. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien.